Buenos días, profesora y compañeros. Hoy nos toca presentar el ciclo ovárico y cómo los métodos anticonceptivos afectan a este. Esta es la ruta de nuestra presentación. Partiremos hablando sobre qué son los métodos anticonceptivos para luego ir de lleno sobre los mecanismos de acción de los métodos anticonceptivos en el ciclo ovárico, hablando del eje hormonal, el endometrio, el moco cervical, las mamas, el estado de ánimo y la menstruación. Para finalizar, hablaremos sobre otros métodos y cómo también estos afectan al ciclo ovárico. Partimos diciendo que los métodos anticonceptivos hormonales son utilizados principalmente para prevenir el embarazo, actuando de manera temporal y permitiendo que la fertilidad se recupere una vez descontinuados. Estos métodos pueden modificar varios aspectos del ciclo menstrual, alterando la ovulación, la producción hormonal y la calidad del endometrio. Como mencionamos anteriormente, los métodos anticonceptivos tienen distintos efectos en el ciclo ovárico y partimos con el eje hormonal. Los métodos anticonceptivos hormonales actúan suprimiendo la liberación pulsátil de hormona liberadora de gonadotropina desde el hipotálamo, lo que conlleva una disminución de las concentraciones de FSH y LH. Este efecto interfiere con la selección folicular, impidiendo la ovulación. La ausencia del pic de LH también impide la formación del cuerpo lúteo, lo que suspende la fase lútea del ciclo menstrual. De esta forma, los métodos anticonceptivos combinados suprimen tanto la fase folicular como la fase lútea, dejando al ovario en un estado basal. El mecanismo de acción se basa en un feedback negativo continuo sobre el eje del hipotálamo hipófisis gonadal, lo que resulta en la inhibición de la secreción de la hormona liberadora de la gonadotropina y consecuentemente de FSH y LH. Esta inhibición impide la maduración folicular y el pic de LH necesario para la ovulación, provocando una anovulación controlada. Además, al mantener los niveles hormonales estables, se evita la variabilidad fisiológica que regula el ciclo menstrual. En esta diapositiva podemos ver un gráfico comparativo entre las fluctuaciones hormonales de un ciclo menstrual normal y uno bajo efectos anticonceptivos. Y como se menciona, el estrógeno disminuye la secreción de FSH, por lo cual no hay maduración folicular, y la progestina disminuye la secreción de LH, por lo que no hay pic de LH y no hay ovulación. Los distintos métodos que utilizan este mecanismo son la píldora combinada, el parche anticonceptivo, el anillo vaginal y la inyección mensual. Además, a modo de resumen, tenemos las consecuencias fisiológicas a nivel hormonal, como la ausencia de la ovulación, los ovarios en estado de inactividad funcional, la supresión de la fase lútea y los niveles hormonales constantes. ¿Por qué los métodos de solo progestágenos tienen efectos más variables? Los anticonceptivos solo con progestágenos actúan principalmente engrosando el moco cervical y modificando el endometrio, lo que dificulta el paso de espermatozoides y la implantación. En muchas formulaciones, como los inyectables o los implantes, también inhiben la ovulación al suprimir el pico de LH. Sin embargo, en el caso de la minipíldora en dosis bajas, la inhibición de la ovulación puede no ser constante, lo que hace que tanto la ovulación como el patrón menstrual sean variables. La actividad endometrial está regulada por el estímulo cíclico de los estrógenos y progestágenos. En presencia de métodos anticonceptivos hormonales, especialmente aquellos que contienen progestinas, se va a inhibir la proliferación endometrial. En el gráfico se muestra el efecto de los anticonceptivos en el crecimiento endometrial, encontrándose en un estado atrófico y sin proliferación bajo el efecto de estos. Como se mencionó, la progestina inhibe la proliferación endometrial, provocando que éste se encuentre en un estado atrófico. La disminución del grosor endometrial tiene como consecuencia un endometrio no receptivo para implantación y además menor sangrado o amenorrea. Los métodos anticonceptivos involucrados son implante subdérmico, DIU hormonal y la inyección trimestral. Entre los efectos observables se encuentran reducción del grosor endometrial, alteración en la vascularización y receptividad y disminución de enzimas y citoquinas para la implantación. Para el moco cervical vamos a tener que los anticonceptivos que contienen solo progestágenos en dosis bajas o de liberación continua van a inducir este engrosamiento del moco cervical y se va a crear un cambio en la viscosidad que va a impedir el paso de los espermatozoides a través del canal endocervical. En relación con los métodos que van a estar involucrados tenemos a la minipíldora, el implante subdérmico, el DIU hormonal y la inyección trimestral. Además tenemos un pequeño resumen sobre el impacto que esto va a tener sobre el ciclo ovárico, y es que el progestágeno puro suprime el pic de LH inhibiendo la ovulación, y además vamos a tener la inviabilidad de la fecundación por la barrera cervical, que va a estar relacionada con los métodos que mencioné anteriormente y porque el moco va a estar hostil o no filante.
En cuanto a las mamas, son estructuras hormonodependientes, sensibles tanto a los estrógenos como a las progestinas. La supresión del ciclo ovárico elimina los cambios cíclicos típicos de la fase lútea, lo que resulta en una estimulación hormonal continua. Esta exposición constante a estímulos hormonales puede causar hipersensibilidad, tensión mamaria e incluso estabilización sin dolor en algunas personas. Dentro de las manifestaciones frecuentes encontramos tensión mamaria persistente, hipersensibilidad o mastodinia, cambios en el volumen mamario y en algunos casos estabilización sin molestias. Estado de ánimo. Las hormonas sexuales modulan neurotransmisores centrales como la serotonina, dopamina y ácido aminobutírico. Al interrumpirse la variabilidad hormonal del ciclo, algunas personas pueden experimentar cambios reactivos. Algunas de las posibles consecuencias que podemos encontrar son mayor estabilidad emocional en algunas usuarias, aumento de síntomas depresivos, disforia o irritabilidad en otras, disminución del deseo sexual por reducción de andrógenos ováricos. Inyecciones trimestrales e implante en el estado de ánimo. Inducen una supresión ovárica profunda, manteniendo niveles hormonales constantes sin fluctuaciones. Esto interfiere con la ciclicidad natural que regula neurotransmisores, lo que se ha asociado con un mayor riesgo de síntomas depresivos, especialmente en adolescentes y mujeres susceptibles. Cuando los niveles de estrógeno bajan, como sucede con el Implanon, algunas personas son más propensas a sentirse tristes, estar más irritables y tener más ansiedad o angustia. Píldora combinada y el estado de ánimo. Aunque también suprime el ciclo, al utilizar estrógenos puede mejorar el estado de ánimo en algunas mujeres con síntomas premenstruales o trastornos disfóricos. La menstruación normal es un sangrado por deprivación hormonal que ocurre cuando los niveles de progesterona caen tras la ovulación. En ausencia de ovulación, no se forma el cuerpo lúteo ni se produce la progesterona cíclica. Si el endometrio no se desarrolla adecuadamente, como sucede con la acción continua de progestina, no hay un sustrato que se elimine, lo que puede dar lugar a amenorrea o spotting. La modificación del ciclo ovárico por los métodos anticonceptivos tiene efectos notorios sobre la menstruación. Dependiendo del tipo de método anticonceptivo, el patrón de sangrado puede variar desde ciclos regulares inducidos artificialmente hasta amenorrea completa. Métodos más relevantes y qué esperar en la menstruación. Entre estos tenemos la inyección trimestral y el DIU hormonal, que inducen una atrofia endometrial progresiva, lo que resulta en un sangrado escaso o nulo. También la píldora combinada, que simula un ciclo menstrual regular de forma artificial, provocando un sangrado cíclico programado. Y por último, el DIU de cobre, que no afecta al ciclo ovárico, por lo que el sangrado es natural, aunque generalmente más abundante debido a la inflamación endometrial que genera. En relación al método anticonceptivo y la menstruación, dependiendo del método, vamos a tener un sangrado esperado y un mecanismo involucrado. En el caso de la píldora combinada, vamos a tener un sangrado regular por deprivación, ya que se hace un retiro cíclico de hormonas. Por otro lado, el anillo vaginal, vamos a esperar un sangrado cíclico programado debido al retiro hormonal inducido. En el parche anticonceptivo, el sangrado va a ser regular pero programado. Va a ser el mismo mecanismo que en el caso de la píldora combinada, o sea, un retiro cíclico de la hormona. Y por último, en la mini píldora, un sangrado leve o irregular con una ovulación parcial y un endometrio variable. Cuando hablamos de una inyección mensual, vamos a tener un sangrado escaso o amenorrea por una suspensión ovárica prolongada. Pero en el caso de la inyección trimestral, la amenorrea va a ser frecuente por una atrofia endometrial y suspensión completa del eje. En el caso del DIU hormonal vamos a tener amenorrea o spotting con un endometrio muy delgado con poca estimulación hormonal. Y en el caso del DIU de cobre, un sangrado mucho más abundante y prolongado, no suprimiendo la ovulación con una inflamación local. Otros métodos y su impacto en el ciclo ovárico. Los métodos involucrados son el DIU de cobre, lactancia exclusiva y anticoncepción quirúrgica, los cuales no interfieren directamente con el eje hormonal, permitiendo que el ciclo ovárico continúe con relativa normalidad. Estos métodos no suprimen la evolución de forma constante, sino que actúan de manera diferente para prevenir el embarazo. La acción anticonceptiva del DIU de cobre se basa en la creación de un ambiente inflamatorio en el útero que dificulta la fertilización y la implantación del óvulo. La lactancia exclusiva puede inducir un estado de amenorrea debido a la elevada producción de prolactina que inhibe la ovulación. Aunque el ciclo ovárico sigue funcionando de manera parcial,
La ovulación no ocurre debido a la alteración hormonal provocada por la lactancia. Y la anticoncepción quirúrgica no afecta directamente la menstruación, aunque estas intervenciones bloquean las trompas, evitando que el óvulo llegue al útero y dificultando la fecundación. Los ovarios siguen funcionando normalmente. Esto significa que los ovarios siguen produciendo hormonas y liberando óvulos, mientras que el útero mantiene su capacidad para generar y desprender el endometrio, lo que produce el sangrado menstrual. En conclusión, la modulación del ciclo ovárico mediante los métodos anticonceptivos tiene una implicancia mucho más allá de la anticoncepción. La inhibición del eje hormonal y sus consecuencias afectan no solamente la ovulación, sino también el comportamiento del endometrio, la composición del moco cervical, la función mamaria, el estado anímico y el patrón menstrual.